Hola a todos, feliz día, Dios les bendiga. Bienvenidos a la cápsula número 4 del nuevo creyente. Les invito a que oremos y demos gracias al Señor. Buen Padre, gracias por la oportunidad que nos das de podernos reunir por este medio. Gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender de que tú eres Dios soberano, todopoderoso y no hay nadie más ni tan grande como tú. Y por eso Señor, alabamos y te rogamos que nos ayudes a entender a quién es, Señor, el enemigo que debemos de enfrentar y el arma que utiliza. Danos sabiduría y también, Señor, ayúdanos a poder ser perceptibles cuando venga el tentador y a poder huir, Señor, de la tentación para no caer en pecado y ofenderte a ti. Ayúdanos a guardar tu palabra en mente y corazón, ponerla por obra para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, como ya decía, estamos en la cápsula número 4 y solamente para recapitular la anterior cápsula, el número 3, acerca de la persona de Dios, hombre también. Solamente quiero decir de que Dios, para poderse comunicar con nosotros, nosotros los humanos, entonces tomó la forma de hombre y se instaló aquí entre nosotros, comunicándonos el mensaje de salvación. Así es de que también en Colosenses 1, 19 y 20 lo podemos leer de la siguiente manera. Por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces vemos de que el Señor Dios se humanizó en la persona de Jesús para traernos, comunicarnos el mensaje de salvación y también para ayudarnos a recordar de que Él nos entiende como humano que fue y habitó entre nosotros también. Él sufrió los ataques del enemigo, pero pudo resistir y tenemos su ayuda para también resistir, huir o sobreponernos cuando Él nos ataca. Y entonces vemos de que el enemigo que debemos de enfrentar se llama el diablo, Satanás, y el arma que él utiliza para hacernos pecar es la seducción, es incitarnos o provocarnos al pecado. Bueno, un poquito acerca de quién es nuestro enemigo. Recuerden sus Biblias a mano y vamos a leer varios pasajes en este día para continuar. Dice que nuestro enemigo era un hermoso querubín, o sea, un ángel creado por Dios. Y de él podemos encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 17. Voy a leerlos y dice así. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces, vemos que este ser era parte de los seres angelicales que vivían en la presencia de Dios.
lastimosamente se rebeló contra Dios y fue echado del cielo. También Isaías 14, 12, capítulo 14, doce al 15 dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces fue como ya vimos, ¿verdad? Él quiso ser igual a Dios y fue echado del cielo para el lugar que Dios tiene preparado para Satanás y todo el ejército que le sigue a él. Y vemos en Mateo 25:41 que Jesús lo menciona al respecto. Es importante que veamos este versículo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así es de que ¿cómo se llama? El fuego eterno es una realidad y debemos de tenerlo presente, no para estar temerosos de que vamos nosotros a participar de eso, sino que solamente que es una realidad. Bueno, entonces el objetivo del enemigo es engañar a tantas personas como le sea posible para que le hagan compañía por la eternidad en el infierno. En el capítulo 4 de Mateo pueden leer acerca que él también intentó seducir a Jesús a pecar, pero gracias a Dios él lo resistió. También en la Biblia encontramos varios nombres para el enemigo de nuestra alma, porque el deseo de él es que nuestras almas se pierdan, que nosotros también lleguemos a hacerle compañía al fuego eterno que el Señor ha preparado para él. Y Jesús en Juan 8:44 le llamó de la siguiente manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, uno de los nombres que encontramos en el Nuevo Testamento para Satanás es padre de mentira. También se le llama príncipe de este mundo. Juan 14:30 lo describe así: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Aquí está Jesús hablando acerca de Satanás, ¿sí? ¿Por qué decimos padre de mentira? Porque no hay verdad en él. Lo vemos desde Génesis capítulo 3, donde llega la serpiente y entonces le habla al oído a Eva, ¿verdad? Tratando hasta que la engaña, y entonces la seduce, le cambia la versión que el Señor le dijo, y en él verdaderamente no hay verdad. Así es de que es el príncipe de este mundo porque quiso ser como Dios, pero no es Dios, ni tiene tampoco el poder ni la autoridad de Dios. Tiene su tiempo limitado. El apóstol Pablo también le llamó Dios de este siglo. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, aquellos que no han hecho su decisión por Jesucristo, que todavía no creen en el Señor, que no han puesto su fe en Él, en su entendimiento, ¿verdad? Lastimosamente, está cegado por el enemigo. Pero también se le llama el maligno en Efesios 6:16, el cual dice: sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nada bueno hay en él. El apóstol Pedro lo describe como un león rugiente en 1 de Pedro 5:8, donde dice: sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Su objetivo es que nosotros pasemos la vida eterna en el infierno con él, y no está jugando a que pequemos, ¿verdad? Sino que él busca nuestra destrucción. Así de que, como ya dijimos, el arma que el enemigo utiliza para hacernos pecar es la tentación. Todos todos los cristianos sufrimos tentación, y el pecado no es ser tentado, porque lastimosamente porque el pecado es cuando cedemos a la tentación. Lastimosamente todos nosotros está en nuestra naturaleza humana la inclinación a la lujuria, o sea, al exceso de cosas que estimulan o excitan los sentidos. Santiago 1, 13 y 14 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces esa palabra concupiscencia, el sinónimo que se utiliza es lujuria también, y es como ya dije, una necesidad, deseo de exceso de cosas que estimulan o excitan los sentidos. Todos nosotros somos tentados. En primera de Juan 2, 15, 16 se nos dice que las tres principales áreas de tentación son el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, las cosas materiales, y el orgullo de nuestros logros y posesiones, el ego, ¿verdad? Entonces, si nosotros no podemos controlar nuestra naturaleza humana sexual y perdemos el control de ella, entonces ahí hemos cedido a este deseo del placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, que nunca estamos conformes, siempre estamos trabajando o deseando para más, pero no ponemos atención a Dios, o vanagloriarnos, estar siempre enfocados en nosotros, en nuestros logros, en lo que poseemos, y no pensar en Dios, no darle el lugar, la prioridad a Dios. Ese es lastimosamente la tentación, cuando cedemos a la tentación. Dice también que no debemos de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, pues todos nuevamente, ¿verdad? Estamos expuestos a este tipo de situaciones, pero ¿qué podemos hacer nosotros para no ceder a la tentación? Bueno, un primer paso es pedirle a Dios que nos guarde de caer en la tentación. En la oración del Padre Nuestro hay dos versículos claves que dicen así: Mateo 6, versículo 9, y luego el versículo 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego el versículo 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces nosotros podemos claramente pedirle a Dios que nos libere de la tentación y que nos libre del mal, porque Él tiene el poder, la autoridad para ayudarnos. Otra cosa que nosotros podemos hacer para no pecar contra Dios es meditar, atesorar la palabra de Dios en el corazón. Salmo 119, versículos 9, 11 dicen así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esta palabra, meditar, significa que nosotros podemos, un ejercicio espiritual importante para nosotros,
es de que debemos de leer la palabra de Dios y tomarnos tiempo para entender qué quiere decir, cómo la podemos aplicar a nuestra vida y memorizarla, porque así cuando viene la tentación podemos nosotros, como Jesús hizo en el capítulo 3 de Mateo, ustedes lo pueden leer, como él cuando el enemigo vino a quererlo tentar, él respondió con la palabra de Dios y fue librado. Entonces nosotros también podemos, al leer un versículo, un capítulo, un pasaje bíblico, es importante. Yo tomo por lo menos unos 10 minutos diariamente para escuchar un devocional que leo y escucho a la vez para poder concentrarme mejor, porque son 10 minutos que toma el devocional, pero es difícil porque hay tantas distracciones. Estoy pensando lo que quiero hacer en el día, o tal vez me llega la notificación de que me llegó un mensaje nuevo de correo, un texto, algo que me quiere distraer. Entonces yo trato de leer y de escuchar a la par y tomarme un tiempo para meditar. Lo bueno es que esta devocional que escucho me da espacio precisamente para eso, para leer el pasaje, para tomar unos segundos, minutos de pensar qué quiere decir el pasaje. Luego me da su aplicación, luego otros minutos para pensar en lo que he oído, luego lo vuelve a leer otra vez el lector y entonces me vuelve a dar más luz acerca de cómo aplico esto en mi vida y me da nuevamente espacio para yo pensar, analizar de la manera en que Dios me está hablando. Se llama Lección 365 y me ha sido de mucha ayuda. Así es de que esa es, por ejemplo, la manera en cómo yo tomo el tiempo para meditar. Y muchas veces no lo necesito hacerlo 2, 3 veces, repetirlo, porque nuevamente la mente es muy difícil de controlar y entonces a veces tengo alguna necesidad que me parece urgente y me está afectando el pensamiento, así es de que tengo que disciplinarme para poder tomar ese tiempo y meditar en la palabra del Señor. No es un ejercicio fácil. Bueno, pero es posible con la ayuda de Dios. También otro paso que podemos dar para resistir a la tentación es depender de Dios y no de nuestro propio entendimiento o fuerzas que vamos a poder resistir la tentación. Proverbios 3, versículo 5 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Algunas veces creemos que pensamos, ya soy un adulto, ya sé lo bueno de lo malo. Yo he estado atendiendo la iglesia o he escuchado mensajes y pensamos de que no necesitamos de la ayuda de Dios o de su palabra, ¿verdad? Que no es importante que no, cuando yo no cuando venga la tentación yo sé qué hacer. No debemos de confiar en nuestra propia confianza, en nuestra propia entendimiento o fuerzas. Debemos de aprender a depender de Dios. Y eso toma tiempo, pasar tiempo en oración, pasar tiempo en meditación de la palabra de Dios, y hay que practicarlo diariamente para fortalecer esa área. También otro paso que podemos hacer para resistir la tentación es aceptando la ayuda de Dios. Hebreos 4, versículo 16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, de que no debemos nosotros de pensar, oh, Dios está muy ocupado, o esta necesidad es tan irrelevante, Él no se va a ocupar. Cualquier cosa que nosotros necesitemos, en cualquier área que estemos, creamos que necesitamos ayuda, es importante que recordar que el Señor nos quiere ayudar. Depende de nosotros si queremos, como Él tiene la mano extendida, depende de nosotros si queremos alcanzar su mano para recibir el apoyo necesario.
quiero finalizar diciendo que el enemigo, su misión es robar, matar y destruir. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es de que el Señor Jesús nos ha librado del dominio del poder del enemigo por medio de su sacrificio en la cruz. No olvidemos esa gran verdad. Les invito entonces a que sigamos echando raíces, leyendo la palabra del Señor, meditando en ella, para ser fortalecidos en nuestra fe y poder entender y no temer que el enemigo nos va a robar la bendición que el Señor nos ha dado. Recordemos que Él es un ser creado por Dios y que quiso y ser igual a Dios. Por eso es de que es su enemigo y nuestro enemigo también. Pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda, el ejemplo de Jesús, que pudo resistir al enemigo, y con su ayuda vamos a poder nosotros también vencer. La próxima semana vamos a hablar acerca de qué hacemos cuando entonces pecamos y cómo podemos ser restaurados a la comunión con el Señor. Espero que estas cápsulas estén siendo de bendición y ayuda para entender este caminar cristiano y animarle a seguir buscando y estudiando y fortaleciendo su fe en el Señor. Oremos. Señor, gracias nuevamente por la oportunidad de compartir tu palabra y poder ayudar a alguien, Señor, que tal vez tenga preguntas acerca de quién es ese enemigo que debemos de enfrentar, y a no tenerle temor, Señor, porque Él pues es también una criatura que tú formaste, a quien tú le diste vida y a quien tú, Señor, ya has condenado por haberte desobedecido. Muchas gracias porque, Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Dice tu palabra. Y eso nos infunde valor, nos infunde esperanza, nos infunde gozo, Señor. Gracias, porque más grande es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros, también dice tu palabra. Y, Señor, te agradecemos por tu regalo de salvación, porque no nos dejas en esta lucha solos, sino que tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recibe toda la honra y toda la gloria hoy y siempre, y queremos alabarte. Amén. Bueno, entonces, hermanos, nuevamente les recuerdo tener sus Biblias a mano y estudiarla cuando terminen de escuchar esta cápsula. Que el Señor les bendiga.